Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Esta noche nos encontramos nuevamente gozosos, muy felices, contentos, porque continuamos con las reflexiones de las porciones de la Torah. Esta semana nos toca estudiar, escudriñar y reflexionar sobre la porción número 13, llamada Shemot, que significa nombres. Esta porción marca el inicio del libro del mismo nombre, Shemot, y presenta un punto de inflexión crucial en la historia de Israel. Después de siglos de crecimiento y prosperidad en Egipto, los israelitas se encuentran bajo una opresiva esclavitud. Esta porción detalla el nacimiento de Moshe, su llamado por Adonai para liberar a Israel y los primeros pasos de esta liberación, incluyendo las plagas. En la porción de la Torah de la semana pasada, recuerden ustedes, en la Parashá Vayehim, el primero de los 5 libros de Moshe, terminó con la muerte de Jacob y Yosef. Esta porción describe el sufrimiento de los israelitas bajo la esclavitud de los egipcios, el nacimiento de Moshe y su milagrosa salvación desde el río Nilo. También describe su llamado a liberar a Israel y su encuentro con el faraón. La porción de esta semana, como dijimos, se encuentra en el Sefer Shemot, el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 6, verso 1. El título de nuestra porción de esta semana, llamada Shemot, es más bien en honor a la segunda palabra hebrea con la cual comienza este libro, este Sefer, con las letras hebreas Shin, Mem, Vav y Tav. Su traducción literal es nombres y se tradujo como Éxodo para indicar su tema inicial, es decir, la salida de los hijos de Israel de Egipto, a saber, la primera redención con el primer redentor. El libro consta de 2 grandes divisiones naturales, una de carácter histórica y la otra legislativa, toda vez que se van estableciendo los principios y fundamentos de la vida comunitaria del pueblo hebreo, especialmente en la condición nómada en la que vivía a través de viajes y jornadas por todo el desierto en su ruta a la tierra prometida. El libro contiene varios géneros literarios, como son la poesía, Cántico de Moshe, surgida luego del gran milagro del cruce del mar de Suf, visiones, como es el caso de la revelación de la zarza que ardía y no se consumía. Tiene un área legislativa, como son las diversas leyes y ordenanzas que son dadas para administrar asuntos civiles y religiosos, que cuando ponemos todo en conjunto, hace del libro uno de los más importantes del Humash, de la Torah. El libro contiene 1209 años proféticos a partir de sus versículos oficiales. En cuanto a la porción, la Parashá nos introduce los nombres de los 12 hijos de Jacob Avinu, incluyendo a Yosef, que ya era en Egipto, ¿verdad? Hay algunos eventos principales a destacar en esta porción de la Torah, y es el aumento del pueblo de Israel en Egipto y la consiguiente esclavitud bajo el faraón, el decreto de faraón de matar a todos los varones hebreos recién nacidos, el nacimiento de Moshe, su rescate por la hija de faraón y su crianza en el palacio. Vemos también cómo Moshe huye a Madián después de matar a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Vemos que Adonai se revela a Moshe en la zarza ardiente, le encomienda liberar al pueblo de Israel y le asegura su respaldo. Moshe regresa a Egipto junto con Aarón, su hermano, para enfrentarse al faraón, pero este endurece su corazón y aumenta la presión sobre los israelitas. Hermanos amados, la porción establece el fundamento de la redención de Israel, prefigurando la redención mesiánica cumplida en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Amados hermanos,
Como lo hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torá en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach. Antes de comenzar con el análisis de los versos más relevantes, los invitamos a que se pongan cómodos, tengan a mano sus escrituras y sus cuadernos de apuntes para que puedan ir anotando todo lo que vayamos leyendo. Bueno, comenzamos con la primera lía. Vamos a comenzar con el capítulo 1, verso 5 de Shemot, Éxodo. Y dice: todos contados habían 75 almas nacidas de Jacob y Yosef, ya estaba en Israel. Vemos acá que aunque solo 70 descendientes de Jacob, a quien Elohim cambió el nombre de Israel, llegaron a la tierra de Egipto por invitación de Yosef. Pronto se multiplicaron en un pueblo tan grande y poderoso que el nuevo faraón, que no conocía a Yosef, se sintió amenazado por ellos. Temía que los israelitas se unieran a los enemigos de Egipto en las batallas contra ellos. Shemot 1:7. Éxodo 1:7. Los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos. Bien, para contrarrestar la creciente fuerza de los israelitas, los egipcios los obligaron a realizar trabajos muy duros, amargos, construyendo ciudades de tiendas para el faraón y trabajando en los campos. Cuando continuaron multiplicándose, el faraón ordenó a las parteras hebreas que mataran a todos los varones recién nacidos, pero al menos 2 parteras, Shifra y Puah, no cumplieron. Por lo tanto, Elohim protegió sus vidas de manera sobrenatural. Los bendijo con familias y multiplicó a los israelitas aún más. Este verso 7 señala el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham descrita en Bereshit, en Génesis 17, 2 al 6, de que su descendencia sería numerosa. ¿Qué dice estos versos de Bereshit 17, 2 al 6? Dice: yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Abraham se postró sobre su rostro y Elohim continuó hablando con él. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo, tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos, de multitudes, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero, yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Amén. En Yohanan, en Juan 15:5, Yeshua dice: Enana, yo soy el Elohim viviente, la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido conmigo y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. En este verso vemos que Yeshua nos habla de fructificar como evidencia de estar en él, enfatizando la conexión entre la bendición de multiplicarse y la obediencia al pacto de vida, ¿verdad? Shemot 1:17, Éxodo 1:17. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el rey de Egipto ordenó, sino dejaron que los niños vivieran. Acá vemos cómo la fidelidad de las parteras refleja un temor reverente a Elohim por encima del temor al hombre, ¿verdad? En Hechos 5:9, los discípulos declaran que es necesario obedecer al rey antes que a los hombres, mostrando de esta manera el mismo principio de fidelidad al Altísimo. Hechos dice en capítulo 5, verso 29, Kefa, Pedro y otros emisarios respondieron: tenemos que obedecer a Adonai antes que a los hombres. Shemot 1:22. Éxodo 1:22. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo: todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Shemot 2:2. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Acá vemos que los padres levitas de Moshe tenían tanta emuná, tanta fe, que para salvar a su hijo desafiaron la orden del faraón y lo escondieron, dice el verso, durante los primeros meses de su vida.
La palabra dice 3 meses. Pero los bebés crecen y con el tiempo ya no se podía esconder más, así que lo metieron en una canasta y lo dejaron a flote en el Nilo entre los juncos. El nacimiento de Moshe representa, hermanos, la preservación divina en medio de la persecución. De igual manera, el nacimiento de Yeshua ocurrió en un tiempo de persecución, ¿verdad? Como leemos en Mateo 2:13 al 16. Mateo 2:13 al 16, que dice: Después que ellos se fueron, el malaj de Adonai se le apareció en un sueño a Yosef y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues, se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había hablado por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo pueden ver también en Oseas 11:1. Verso 16 continúa diciendo: Cuando Herodes descubrió que había sido engañado por los sabios, se enfureció y ordenó que todos los niños de 2 años o menos en Betlehem, en Belén, y en todos sus vecindarios fueran asesinados de acuerdo con el tiempo que pasó desde que los sabios lo descubrieron. Entonces vemos acá que ambos fueron preservados por Adonai para cumplir su propósito redentor, ¿verdad? Tanto Moshe como Yeshua. Shemot 2:6, Éxodo 2:6. Ella la abrió y miró dentro, y allí frente a ella había un niño llorando. La hija de Faraón, movida con piedad, dijo: Este bebé debe ser uno de los hijos de los hebreos. Hermanos, incluso en esta desesperada circunstancia, la mano protectora de Elohim estaba sobre este chico, ¿verdad? La hija de Faraón vio la canasta. Cuando vio al bebé hebreo adentro, se compadeció de él y lo tomó como si fuera suyo. En lugar de ahogarse en el Nilo o morir a manos de los egipcios, como lo hicieron los otros niños recién nacidos, Moshe fue criado en el palacio de Faraón como un príncipe de Egipto. Vemos entonces que la compasión de la hija de Faraón fue un medio usado por Adonai para salvar a Moshe, ¿verdad? En el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en Lucas 7:13, vemos la compasión de Yeshua como un reflejo del carácter de Adonai. Lucas 7:13 dice: Cuando el Adón la vio, sintió compasión por ella y le dijo: No llores. Hermanos, debido a que la hija de Faraón sacó al bebé del Nilo, lo llamó Moshe, de la palabra Moshech, que significa tirar o dibujar. Moshe creció en el palacio real de Egipto, pero parece que las cargas de sus compañeros israelitas le preocupaban bastante, ¿verdad? Tal es así que un día vio a un amo de esclavos egipcio golpeando a un hebreo. Incluso cuando era joven, Moshe sintió el llamado de liberar a su pueblo, pero se adaptó al tiempo de Elohim. En el proceso de defender a este esclavo israelita, Moshe mató al egipcio y huyó a Madián para escapar del decreto de muerte del faraón que había impuesto sobre su vida, sobre él, ¿verdad? Bien, continuemos con la lectura de la Torah. Vamos ahora a Shemot 2:15, Éxodo 2:15. Cuando Faraón lo oyó, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de Faraón para habitar en la tierra de Madián, y habiendo ido a la tierra de Madián, se sentó junto al pozo. Y aquí vemos que nuevamente en Madián, Moshe expresó su llamado como libertador al salvar a las hijas del sacerdote de Madián, que habían ido al pozo donde él estaba sentado. Querían sacar agua para su rebaño, pero los pastores, tratando de ayudarles, entonces, ¿qué pasó? Moshe intervino y les dio de beber a sus rebaños. De tal manera que el sacerdote de Madián le dio la bienvenida a Moshe para que viviera con él. Incluso le dio a Moshe su hija Séfora, como esposa. Entonces vemos en las Segundas Escrituras que Moshe pasó los siguientes 40 años pastoreando ovejas en la tierra de Madián, un periodo de tiempo en el que Elohim usó para prepararlo para pastorear a su pueblo Israel fuera de Egipto, ¿verdad? Vamos a Shemot, Éxodo 2:23.
En algún momento, dice la palabra, durante esos muchos años, el rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud. Y ellos clamaron, y su clamor para el rescate de la esclavitud subió a Adonai. Hermanos amados, el clamor del pueblo marca el inicio del proceso de redención. En Pacto Renovado, en Lucas 18:7, Yeshua enseña que Adonai escucha el clamor de sus escogidos y les promete justicia. Entonces la palabra dice en Lucas 18:7, ahora bien, ¿no hará Elohim justicia a su pueblo escogido que clama a él llorando día y noche? ¿Se estará demorando mucho en cuanto a ellos? ¿Ven? Continuemos. Éxodo Shemot 2:24. Adonai, dice la palabra, oyó el gemido de ellos y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hermanos, solo cuando los hijos de Israel clamaron a Elohim, llegó el momento de que Elohim hiciera su obra. Hermanos amados, Adonai responde no solo por la opresión, sino por su fidelidad al pacto. En Hebreos 13:20-21, el pacto eterno en Yeshua asegura la fidelidad de Adonai hacia su pueblo. Leamos Hebreos 13:20-21. El Elohim de Shalom, el Elohim de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Adón Yeshua, el gran pastor de las ovejas, a través de la sangre del pacto eterno, Él te hará perfecto en toda buena obra para hacer su voluntad, y Él trabajará en todos nosotros, lo que es excelente ante Él a través de Yeshua HaMashiach, a quien pertenece la alabanza, el honor y la grandeza por siempre y para siempre. Amén. Shemot 3:2-12. Éxodo 3:2-12. Dice: el malach de Adonai se le apareció en el corazón del fuego ardiente desde una zarza. Él miró y vio a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. Moshe dijo: voy a ir allá a ver esta sorprendente visión y ver por qué la zarza no se está quemando. Cuando Adonai vio que él había ido a ver, Elohim lo llamó desde el medio de la zarza. Moshe, Moshe. Él respondió: aquí estoy. Él dijo: no te acerques más. Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es tierra Kadosh. Yo soy el Elohim de tus padres. Él continuó: el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Moshe inclinó su rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Adonai dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Omer Adonai, dice la palabra. 18. Y he descendido para rescatarlos de los egipcios y sacarlos de ese país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, en lugar de los cananitas, de los hititas, de los amonitas, hivitas y jebusí. 9. Dice: si el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cuán terriblemente los egipcios los oprimen, por lo tanto, ahora ven, yo te mandaré a Faraón para que puedas guiar a mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Egipto. Moshe dijo a Elohim: ¿y quién soy yo que yo he de ir a Faraón y guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto? Él le respondió: yo de cierto estaré contigo. El Targum Miquelos en esa parte dice: mi palabra será tu ayudador. Tu señal que yo te he enviado será que cuando guíes al pueblo fuera de Egipto, tú adorarás a Elohim sobre este. Hermanos, el ángel de Adonai se le apareció a Moshe desde la llama de la zarza, ¿verdad?, que estaba ardiendo, pero que dice la palabra que no se consumía. Desde el medio de esta zarza, entonces, al pie del monte Sinaí, Elohim le dijo a Moshe que había escuchado los clamores de su pueblo y que estaba enviando a Moshe de regreso al Faraón en su nombre y su poder en su nombre. Hermanos, en este punto, este príncipe de Egipto, Moshe, se había sentido tan humillado por su larga experiencia en el desierto que parecía no tener confianza cuando se trataba de su papel como líder de una nación. Hermanos, la zarza ardiente simboliza la presencia divina en medio del sufrimiento. En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en Yohanan 8:58, Yeshua declara ser el yo soy, ¿verdad?, vinculándose directamente con la revelación de Adonai en este pasaje.
Cuando leímos en el verso 12, Adonai promete su presencia como garantía del éxito de esta misión, ¿verdad? De similar manera, cuando vamos a Brit Hadashah, al Pacto Renovado, al libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, leemos que Yeshua promete estar con sus discípulos todos los días hasta el final del mundo, ¿verdad? Shemot 3, 13 al 15. Moshe dijo a Elohim: mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos, el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué es lo que les diré? Aquel que dijo y el mundo fue, que habló y todo existió, y dijo Elohim a Moshe: así dirás a los hijos de Israel, seré el que seré. Así le dirás a los hijos de Israel: el que seré me ha enviado a vosotros. Y Elohim además dijo a Moshe: así les dirás a los hijos de Israel: quien seré, allá quien fue, y veí, Jové, quien es, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por siempre, y este es mi memorial para todas las generaciones. Bien. Entonces vemos primeramente que Moshe preguntó por el nombre del que lo enviaba, y Elohim le respondió con su nombre, Eye Asher Eye, ampliamente traducido como yo soy el que soy. En la forma gramatical hebrea está en realidad en tiempo futuro. Por lo tanto, el nombre de Elohim se traduce con mayor precisión como seré el que seré. Bien. El mensaje a Moshe es quizás que Elohim puede cuidar los detalles del futuro. Él será para nosotros quien quiera y lo que sea que Él elija. Puede ser padre, amigo, consolador, consejero o incluso disciplinario. Entonces, podemos confiar en la sabiduría infinita de Elohim para ser quien necesitamos en nuestras vidas en cada momento del tiempo, ¿verdad? Incluso, los amados, con esta seguridad, Moshe todavía se siente incapacitado para la tarea, especialmente porque es lento para hablar. Le ruega a Elohim que envíe a otra persona. Por lo tanto, permitió que Aarón, el hermano de Moshe, lo acompañara y actuara como portavoz de Moshe. Sin embargo, es a Moshe a quien Elohim le reveló por primera vez su nombre personal en las Escrituras, ¿verdad? Ahora, es importante mencionar que en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, Yeshua proclama su identidad divina usando este mismo nombre. Leamos Yohanan 8:58, Juan 8:58. Dice: Yeshua les dijo, verdad eterna les hablo, antes de que Abraham naciera en Aitai, yo soy el que soy. Bien. Vamos a la Torah nuevamente. En Shemot 4, 22, 23. Éxodo 4, 22, 23. Entonces dirás a Faraón: Adonai dice, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes a mi hijo ir para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Notemos acá que Moshe se aferró a la confianza depositada en él y entregó una orden al faraón con la plena autoridad del yo soy. Israel es identificado como el primogénito de Adonai, prefigurando el rol redentor. Por su parte, Yeshua, como el primogénito de Adonai, cumple el propósito de redentor, ¿verdad? Acá les recomiendo que lean Colosenses 1, del 15 al 18. Amados hermanos, hay mucho que podemos extraer de esta historia del progreso de Moshe para convertirse en líder. Vemos que no estaba listo para el liderazgo de la noche a la mañana. De la misma manera, nosotros podemos entender que tenemos un llamado en nuestra vida y esto podría volverse evidente una y otra vez. Aún así, debemos esperar el momento en que Adonai elija liberarnos a la plenitud de nuestro destino. Además, también podemos sentirnos incapaces de lograr algo para Adonai, habiendo perdido gran parte de nuestra confianza en nosotros mismos, ¿verdad? A través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Cualquiera que sea nuestra experiencia, sigue siendo cierto que someternos a la presencia de Elohim y seguir su dirección es todo lo que necesitamos para cumplir el destino que Él nos ha asignado. También podemos aprender del sufrimiento de los israelitas
A pesar de la tiranía que los egipcios les impusieron, el pueblo de Israel aún se hizo poderoso en número. Las circunstancias opresivas, mis hermanos, no pueden impedir que Elohim lleve a cabo sus propósitos y cumpla sus promesas. Podríamos sufrir bajo algún tipo de esclavitud o dolor durante lo que parece ser un tiempo muy largo muchas veces, pero podemos estar seguros de que Elohim escucha nuestros clamores. Él recuerda el pacto que tenemos con Él a través de la preciosa sangre de nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? Que proporciona una salida de nuestra esclavitud espiritual hacia nuestra herencia, si tan solo damos un paso, un corto paso pero muy importante, que es aceptarlo como nuestro Rey y Salvador. Aunque Elohim es fiel a sus promesas, todavía debemos seguir clamando a Él por liberación y esperando con confianza y esperanza para actuar a nuestro favor en nuestras aflicciones espirituales y terrenales, ¿verdad? Continuemos. Shemot 4:31. Éxodo 4:31. El pueblo creyó cuando ellos oyeron que Adonai se había acordado de los hijos de Israel y había visto cómo ellos eran oprimidos. Ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. Hermanos amados, la emuná del pueblo, esa fe obediente, es clave en la redención. En Romanos 10:17, la fe viene por oír la palabra de Adonai, que es un principio esencial en los pactos, ¿verdad? Continuemos. Shemot 5:1. Éxodo 5:1. Después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón: aquí está lo que Adonai, el Elohim de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren fiestas en el desierto. Aunque Moshe entró en Egipto y entregó el mensaje de Elohim al Faraón, vemos que nada cambió de inmediato. Faraón se negó a dejar ir a los hebreos. Moshe pudo haber sentido que le había fallado a Elohim, pero Elohim tiene un plan mucho más grande, ¿verdad? Incluso para nuestros fracasos, y termina glorificando su nombre. ¿Ven? Shemot 5:2-6, Éxodo 5:2-6. Pero Faraón respondió: ¿quién es Adonai que yo he de obedecer lo que él dice, que deje ir a los hijos de Israel? Yo no conozco a Adonai y tampoco dejaré ir a Israel. Y les dijeron: el Elohim de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Por favor, déjanos ir a la jornada de 3 días dentro del desierto, para que podamos sacrificar para Adonai nuestro Rey. De lo contrario, él nos golpeará con plaga o con la espada. El rey de Egipto les respondió: Moshe y Aarón, ¿qué quieren decir por sacar a la gente de su trabajo? Regresen a su labor. Miren, Faraón añadió, la población de la tierra ha crecido y aún ustedes están tratando que dejen de trabajar. Ese mismo día ordenó a los cuadrilleros y a los capataces de los esclavos del pueblo que tenían a su cargo. Hermanos, a través de las plagas y juicios llamados makot en hebreo, que también pueden significar golpizas, Elohim demostró su posición como el único Elohim verdadero de Abraham, Yitzhak y Jacob, y que los dioses de los egipcios no tenían poder sobre él. A través de estos juicios también vemos que todo lo que una nación o incluso un individuo haga a Israel, para bien o para mal, Elohim se lo devolverá. Como podemos leer en Bereshit 12:3, Génesis 12:3, que dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias, Mishpachot en hebreo, de la Adama, de la tierra. Hermano, Shemot no termina con una gran liberación, sino más bien con la situación empeorando cada vez más. Si es que esto fuera posible, ¿verdad? El faraón dificultó el trabajo de los israelitas al exigirles que se encontraran su propia paja, mientras que también mantenía la misma cuota de producción. Muy mal, ¿verdad? Shemot 5:18. En marcha ahora y regresen a trabajar. Ninguna paja les será dada y ustedes aún integrarán la cantidad completa de la de ellos. En su amargura, el pueblo hebreo se volvió contra Moshe y Aarón. Moshe respondió volviéndose hacia Adonai. Con cruda honestidad, Moshe preguntó por qué no había entregado a su pueblo como había prometido. ¿Verdad? Shemot 5:22-23 dice:
lo que les comentaba, Moshe regresó a Adonai y dijo: Adonai, ¿por qué has tratado a este pueblo tan terriblemente? ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? Porque desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha tratado terriblemente con este pueblo, pero liberando tú, ¿nos has liberado a tu pueblo? También, hermanos, podemos sentirnos así cuando parece que estamos haciendo lo que Elohim nos ha pedido que hagamos y las cosas empeoran, ¿verdad? No mejoran y tenemos prueba tras prueba, prueba tras prueba. Pero siempre remitiéndonos a las escrituras, ¿cómo respondió Elohim a Moshe? Veamos. Shemot 6.1, Éxodo 6.1. Adonai dijo a Moshe: ahora tú verás lo que voy a hacer a Faraón. Con una mano poderosa él los dejará ir. Con fuerza él los echará a la tierra. Hermanos amados, a veces cuando Elohim se está preparando para hacer algo grande y poderoso en nuestras vidas, la situación puede empeorar por un tiempo. A medida que avanzamos hacia nuestro destino, el faraón representa a los que nos oprimen, incluso al adversario, el enemigo espiritual de nuestras almas que resiste nuestra libertad con toda su fuerza, ¿verdad? En tales circunstancias no debemos renunciar a nuestra emuná, porque a su debido tiempo veremos la mano poderosa de Elohim y su brazo extendido librarnos en su camino y en sus tiempos perfectos, ¿verdad? Amén. Bien, podemos sacar algunas enseñanzas las cuales podamos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Como creyentes en Yeshua. Lo primero que tenemos que tener es emuná, fe en medio de la adversidad, ¿verdad? Así como Israel clamó a Yud-Heh-Vav-Heh, debemos confiar en su fidelidad y clamar con emuná, sabiendo que Él escucha y nos va a responder. Debemos tener también obediencia al llamado. Moshe dudó de su capacidad, pero Adonai lo capacitó, ¿verdad? Como seguidores de Yeshua, hermanos, debemos obedecer su llamado y confiar en su provisión santa siempre. Debemos tener y confiar en la redención y en el propósito. Fíjense, la libertad en Yeshua no es solo para escapar del pecado, sino para vivir en adoración y servicio al Rey, ¿verdad? Hermanos, la Parashá Shemot revela el poder de Adonai para redimir y su fidelidad al pacto, prefigurando la redención definitiva en Yeshua HaMashiach. Así como Adonai liberó a Israel de Egipto, Él, Yeshua, nos libera del pecado y nos llama a vivir como un pueblo santo, adorándole y anunciando su reino, ¿verdad? La porción Shemot nos recuerda que Adonai es un Elohim que libera. A través de la historia de Israel, vemos un patrón de opresión seguida de liberación. En Yeshua HaMashiach encontramos la liberación definitiva del pecado y la muerte. Como creyentes, amados hermanos, somos llamados a vivir en la libertad que Yeshua nos ha dado y a compartir esta buena noticia con los demás. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la revelación de tu palabra y por la oportunidad de escudriñar los misterios de tu plan divino. Avinu Alkeinu, te damos gracias por las enseñanzas de tu Torah y por revelarnos a tu imagen visible, a Yeshua, en cada porción de las Escrituras. Te pedimos que nos des corazones obedientes en una firme sabiduría para aplicar estas verdades en nuestras vidas. Bendice a nuestras familias con salud, paz y prosperidad y permítanos ser luz y sal para el mundo. Bendito seas, Adonai, por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a aplicar las enseñanzas de esta porción en nuestra vida diaria. Ayúdanos a crecer en nuestra emuná y amarte cada día más y seguir tus pasos, Yeshua. Que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para su gloria y gloriosa venida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, beshem Yeshua HaMashiach. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén.